Amén. Esta tarde, especialmente las personas que nos visitan, nos sentimos muy contentos de que estén aquí. Josué capítulo 1. Vamos a leer versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Si lo pueden proyectar, muy bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Te pido, Padre Celestial, que uses mi vida, que me des tu gracia y la unción indispensable de tu Espíritu Santo, y que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en corazones obedientes, necesitados, que a través de tu palabra tú bendigas a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén. Siéntese, por favor, hermanos. No se siente muy cómodo. No vaya a ser que se me duerma, ¿verdad? Sí. Amén. Bueno, hermanos, estamos en fechas de celebración por nuestros 26 años de existir como iglesia. Ayer yo les decía a los hermanos que tuvieron la oportunidad de acompañarnos al día de campo que los miembros de esta iglesia deben sentirse muy satisfechos y muy seguros, porque esta iglesia, hermanos, no es una formación a través de una división. Esta iglesia nació así, nació. Y cuando la gente nace, cuando hay algo que nace, pues es digna de confianza, ¿no? Porque no es un fenómeno, que hay muchos fenómenos hoy día, porque por razón de una discusión, alguien piensa que tiene ministerio y piensa que es como poner una tienda y abre un lugarcito por ahí para predicar. Se emociona mucho porque alguien se salva ahí y piensa que esa es una confirmación del ministerio. No lo es. Lo que salva a las personas no es los ministros ni los ministerios, es su palabra que da sabiduría para que puedan abrir su corazón, y el Espíritu Santo viene y transforma las vidas. Es que a veces la gente se engaña por eso, ¿no? Y tiene que, hermanos, haber un llamamiento legítimo de parte del Señor, porque después de paso del tiempo, hermanos, lo que no es de Dios se desaparece, y antes de desaparecerse ya hizo mucho daño. Esa es la situación que estamos viviendo hoy día. Tan solo aquí alrededor, hermanos, de nosotros tenemos infinidad de congregaciones, y no le estoy diciendo que no sean llamados por el Señor, no lo sé, solamente cada quien lo sabe, pero la gente pues se deja llevar simplemente porque huele a palabra de Dios, huele a Dios, se habla de Dios y piensa que ahí todo está bien. Esta iglesia, hermanos, nació por obra y gracia del Espíritu Santo, y yo tengo toda la libertad, hermanos, para incluso volver a solicitar membresía de la iglesia que me envió para acá. Mi pastor ya no vive, mi pastora sí vive, pero tenemos una relación muy bonita, sana con la congregación. Así que eso le debe servir de mucho a usted. Amén. Y hermanos, pensando en estos días tan importantes de celebración, de tantas y tantas victorias, qué mejor que hablar acerca, hermanos, del paso del Jordán, el cruce del Jordán. Y para ponerle un título, hermanos, a la reflexión del día de hoy, digámosle: cruza tu Jordán, cruza tu Jordán, porque cada quien tiene su propio Jordán.
Literalmente, hermanos, el río Jordán es un río que se dice que sobrepasa a los 300 kilómetros de longitud y que ocupa parte del territorio asiático, y que en comparación de los otros ríos de esa zona, pues es relativamente angosto y pequeño en comparación de los demás. Y este río, hermanos, está ubicado allá en la región del Medio Oriente. Y muchos ríos, hermanos, ¿cuántos son de un territorio, de una región donde se conocen los ríos? Levanten la mano. ¿Cómo se siente con un mantelito ahí en la orilla del río por la mañana disfrutando un desayuno? Una chulada, ¿verdad? Y luego ya que hace el calor, pues meterse al agua, ¿no? Sí. Bueno, algunos ríos son famosos por su caudal, por su belleza, y otros por su contaminación, tristemente, ¿no? Ríos que en otros años fueron, hermanos, una belleza, ahora son pues son lugares que no son agradables para estar ahí. Pero hay otros ríos, hermanos, que tienen esa fama por razón de sus motivos religiosos, como en este caso el río Jordán. En el río Jordán, hermanos, todos sabemos que fue donde el Señor Jesucristo recibió el sacramento del bautismo. Ahí fue donde fue bautizado por Juan el Bautista. Y además se menciona infinidad de veces desde el Antiguo y Nuevo Testamento en la palabra del Señor. Se dice que la distancia en línea, hermanos, ya le dije, son aproximadamente 300 a 360 kilómetros de longitud. Amén. Y que su profundidad, más o menos en las partes más bajas, es entre 3,5 metros aproximadamente. O sea que fácil puede tapar a la persona más alta, con estatura más alta, 3,5. Y hay partes que se dice que son 1,5, así que hasta yo pudiera andar ahí. La característica principal de este río, dicen que es un progresivo aumento de su sal conforme va avanzando su curso hacia el mar Muerto. Y dicen que de antemano, ya antes de penetrar, hermanos, allá al mar de Galilea, ya va de alguna manera contaminado. Desde ahí ya las sales se le mezclan a sus aguas y ya ingresa al mar Muerto, hermanos, con una gran cantidad de sales. Amén. Y dicen que esa sal es todavía 8 veces mayor que las sales que están en los océanos que nosotros tenemos alrededor de nuestro país. Esa es la condición literal del río Jordán. Bueno, hermanos, pues Israel, después de su salida de Egipto, dice la palabra de Dios que estuvo 40 años transitando en el desierto. Durante todo este tiempo estuvo viviendo, hermanos, en un territorio árido que estaba poblado de serpientes y escorpiones. Y por más que ellos buscaran, hermanos, un terreno para que fuera fértil, productivo, nunca lo lograron, porque no existió eso. Y al otro lado del Jordán, hermanos, se encontraba Canaán de Galilea, la tierra prometida. Ese lugar, hermanos, donde dice la Biblia que era sumamente fértil. La Biblia le llama que es una tierra que fluye, ¿qué cosa? Leche y miel, bendición. Así lo nombra, hermanos, en el capítulo 13 de Números. Amén. Dice su palabra que los frutos, hermanos, de esa tierra eran sorprendentemente enormes, grandes, porque era una tierra muy productiva y muy fértil. Y la tierra de Canaán, hermanos, nos representa así, representa así un lugar de bendición, un lugar donde fluye leche y miel, donde se manifiesta la abundancia, la prosperidad. Y en lo espiritual, hermanos, por supuesto, también comunión con Dios. Sin embargo, el desierto, hermanos, representa la necesidad, la falta de bendición. Una representa la necesidad y otra representa la prosperidad. Uno representa la soledad
y luego la otra representa la comunión. Bueno, Israel, hermanos, tuvo que tomar la decisión entre quedarse en el desierto, lugar donde se encontraban ahí, ¿sí?, antes de cruzar el río que los iba a llevar a una tierra de bendiciones. Tenían la decisión ellos de hacerlo. Israel sabía, hermanos, que en el desierto no era un lugar para hacer vida. Solamente los de la San Pancho se les ocurrió vivir aquí, ¿verdad? Esto es un desierto, hermanos. ¿Sí? Estaba viendo un jardín, hermanos, hermoso, que en el desierto de Arabia existe un jardín hermoso, que es un milagro que exista eso ahí, en medio de un desierto. Cuando venimos de viaje nosotros ya de la sierra, ya nomás llegamos a Flores Magón, dijimos, llegamos al calorón. Pero antes de llegar ahí a Flores Magón, viniendo de los Jagüeyes, para llegar a San Lorenzo, hermanos, se ve una franja verde. Obviamente porque ahí va el río San Lorenzo. Y todo donde hay río, hermanos, se pone verde, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, hermanos, estaba en esa zozobra, en ese dilema, en quedarse o regresarse a Egipto o cruzar el río Jordán. Y esto nos ilustra, hermanos, una gran verdad en cuanto a nuestra vida, simplemente, hermanos, en esta tierra. ¿Cuántas veces nos vemos también nosotros en un dilema? Al momento de tomar ciertas decisiones, ¿nos quedamos o nos lanzamos o nos regresamos? Mire, hermano, Dios ha prometido un lugar para todo creyente, para toda persona que se atreve a creer en Él, un lugar de bendición, una tierra que fluye leche y miel, una posición, un lugar, hermanos, de prosperidad y de muchas bendiciones. Es más, no solamente, hermanos, ser bendecidos, sino también ser de bendición, porque esa es una promesa de Dios. Pero para que usted pueda obtener esa bendición, tiene que decidirse a cruzar su propio Jordán. En cada persona, obviamente que el Jordán pues es diferente. Y la pregunta para usted, ¿cuál es el Jordán que usted necesita cruzar en este día? ¿Cuál es la decisión que usted necesita tomar en este día? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí en el conformismo o se va a lanzar por medio de la fe? Porque cada quien tiene su propio Jordán. Si usted no había pensado en esto, yo en esta tarde quiero hablarle sobre 3 aspectos de mucha consideración sobre su propio Jordán. Y como algunos tal los noto un tanto perdidos, debo de hablarles acerca de lo que significa su Jordán, el Jordán de cada quien. Sí, porque aquí ni al paso algunos pasan. Es más, pasa, no pasa. Y qué triste, ¿verdad?, que vivimos en Juárez y algunos no puedan pasar para allá, ni siquiera comerse una hamburguesa. Y somos aquí de la frontera, hermanos. Hay que arreglar la visa para poder pasar para allá. ¿Qué significa el cruce de tu Jordán? Bueno, significa pasar a un nuevo nivel. Significa ascender a una altura más alta. Eso es lo que significa el Jordán, en cierto modo. Es decir, hermanos, tenemos que dejar atrás ciertas actitudes. Escúcheme, por favor. Ojalá que Dios haga el milagro el día de hoy, porque instrucciones hemos tenido de parte de Dios, palabra de Dios hemos recibido. Sin embargo, mucha gente de nuestra congregación aún sigue en el desierto, ¿sí?, porque no ha atendido. De eso se trata, de dejar ciertas actitudes, ciertas formas de pensar que están muy arraigadas, hermanos, a este mundo. Es tan importante, hermanos, tomar ahora la mente de Cristo, pensar como Cristo piensa. Eso dijo Pablo a los Corintios, hermanos, ¿sí? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá?
mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Yo no entiendo por qué a veces nos empeñamos a pensar y a tomar decisiones, hermanos, por nosotros mismos. Cruzar el Jordán, hermanos, significa dejar lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué es usted? ¿Qué es lo que quiere Dios que usted realmente sea? ¿Está contento Dios? ¿Está satisfecho Dios con lo que usted es? ¿Con lo que usted representa? Esa es la pregunta. Eso es, hermanos, cruzar tu propio Jordán. Dejar de ser tú y empezar a ser lo que Dios quiere que realmente seas. Dios no solamente está pensando en ti como un buen profesionista, como el mejor empleado del mes en la empresa donde tú trabajas. Eso es parte de eso, te debe de seguir por razón de lo que tú eres en Cristo realmente. Eso debe fluir. Deja atrás, ¿sí? Dejar atrás, hermanos, donde estamos parados, lo que estamos viviendo, hermanos, para llegar exactamente a donde Dios quiere que estemos. Porque ese no es tu destino, esa no es tu verdadera posición, ese no es el lugar que Dios tiene para ti. Todos hemos dicho por ahí, lo mejor está por venir. No podemos seguir siendo los mismos, hermanos. Tenemos que seguir conquistando la tierra prometida. Nuestros pensamientos, hermanos, tienen que morir y los pensamientos de Dios tienen que reinar. Nuestra mente de Cristo debe estar en nosotros, la mente de Cristo debe estar en nosotros. Así dice su palabra: no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar, dicen por ahí, renovarse o qué cosa, renovarse o qué cosa, o morir. Yo me sorprendo, hermanos, que gente de mi edad y gente, hermanos, a veces más mayores que yo, qué preparación, cómo se han actualizado, gente que no se ha quedado atrás. Cruzar el Jordán, hermanos, es estar dispuestos a ser transformados por nuestro Dios. Es nuestra forma, hermanos, de pensar que a veces impide, hermanos, la transformación de Dios en nuestras vidas. Cruzar el Jordán es estar dispuestos a renunciar a nuestros propios pensamientos y tomar totalmente, hermanos, por completo el pensamiento de Dios en nuestras vidas, a cualquier costo, porque, hermanos, tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios a veces eso cuesta mucho. Amén. Para Israel el cruce del Jordán, hermanos, fue necesario que dejara de pensar como en el pasado. Ellos ya estaban, hermanos, en libertad, ya tenían un guía que los llevara a la tierra prometida, tenían a Dios mismo de su lado, pero todavía tenían una mentalidad de esclavos. ¿Se acuerdan cuando le reclamaban a Moisés? ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Estábamos mejor allá. Allá de perdido había cebollas, había sepulcros donde nos sepultaran. Aquí vamos a morir en el desierto. Mente de esclavo. Tan como el elefante aquel, ¿verdad? Esos elefantes que, ¿cómo le hacen así? Los del circo. Bueno, ya no lo traen. Pero dicen que un elefante estaba amarrado ahí con la cadena y estaba. Y llegó el año donde dijeron: ya quiten la cadena. Y le quitaron la cadena, nomás lo ponían en su lugar y ahí estaba. Y luego dicen: ¿por qué no se va si no tiene cadena? Pues que él está pensando que está amarrado todavía. Y así hay cristianos, hermanos, que todas están, nomás se mueven pero no avanzan. ¿Sí? Tenemos que cambiar, hermanos, por la forma de pensar del Señor. Amén. Significa, hermanos, pasar tu propio Jordán significa llegar a la meta que Dios tiene para ti. Cruzar el Jordán significa, hermanos, llegar a tu verdadero destino, al destino que Dios tiene para ti. Cruzar tu propio Jordán, hermanos, es salir de esta tierra donde somos solamente peregrinos, pero no somos de aquí.
Somos extraterrestres. ¿No había pensado usted en eso, hermano? Tampoco no se ha visto en el espejo. Usted y yo somos extraterrestres porque no somos de este mundo. Solamente vamos de paso. Dijo Cristo, están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Así que no nos aferremos a este mundo, a los bienes materiales de este mundo. Esto no es nuestro, esto se va a quedar. Esto es solamente para disfrutarlo, hermanos, aquí lo que Dios nos da. Es solo para eso. Significa salir de este mundo malo y corrompido, hermanos, para un día llegar a la presencia del Señor que nos espera allá en el cielo. ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos van al cielo? ¿Cuántos van al cielo? ¿Cuántos van al cielo? Nomás no me lo vayan a cachetear. Tengo un amigo que dice que era soldado y un día le tocó en la Sierra de Durango y Chihuahua decomisar armas, en una campaña del ejército, ¿no? Armas, droga, licor y todo lo que era penado. Y dice que se encontraron a un señor en el camino y lo agarraron los soldados y lo esculcaron y le dieron sus cachetadas, unas patadas. ¿Y de dónde vienes? Del cielo. Los que son de Durango me dicen si eso existe, hermano. Esa charra me la contaron, ¿eh? No sé si es cierta. Y luego le dijeron, ¿y a dónde vas? A la gloria. Pues ahí te van, nos saludas a San Pedro. Le pusieron una buena pataliza. Cuando llegaron los soldados allá, oiga, ¿y aquí cómo se llama? La gloria. Ah, caray, si era cierto. Pensaron que lo estaba cuenteando el Señor. Sí. No, lo de nosotros sí es una realidad, hermano. Estamos aquí, pero vamos para allá. Estamos aquí momentáneamente, pero vamos para allá. Ese es el Jordán que hay que cruzar, hermanos. Y a veces, hermanos, qué difícil es eso. Qué difícil es eso. Me estaban platicando de una persona de su padre que tenía arriba de 90 años. Un amigo mío, en esta semana. Y dice que a sus 90 ese señor todavía se atendía solo. Salía a comprar sus tortillas, su pan, su leche, su mandadito, se hacía su desayuno, su comida. Y finalmente le dijo a sus hijos, ¿saben qué? Ya me cansé, incluso ya me fastidia salir a la calle. Por favor, tráigame mis cosas. Y ahí se movía en su casa y hacía sus cosas, nada más. Ya no salía a comprar su mandado. Y después de los 90, dice, nunca se enfermó. Nunca se enfermó. Un día se quedó dormido y una señora que le hemos contratado para que lo cuidara, porque una caída, todas esas cosas, dice, se dio cuenta que estaba quedándose sin respiración y fue y lo devolvió a la vida. Dijo, si no estuviera la señora ahí, él ya no hubiera existido. Y ya la próxima vez no estaba la señora ahí para vigilarlo. Fue y se acostó y se durmió y ahí se quedó. No volvió a despertar. Y dice mi amigo, qué muerte tan bonita, dijo. Y la verdad que sí, hermanos. La verdad que sí. No se quede dormido, hermano. No se queden dormidos, se van a quedar muertos ahí. Y aquí no nos conviene, vayan y muéranse en su casa. ¿Sí? Porque hay gente que como vive tan a gusto, en paz con Dios, queda dormido ahí. Y aquí no nos conviene, hermanos. Fíjese que yo a veces estoy orando aquí solo. Cuando estoy orando aquí o en la oficina, les pienso eso. Digo, ay, qué bonito será que un día yo me quede ahí. Digo, no. Porque luego qué escándalo va a haber aquí. Que el pastor lo encontraron muerto ahí. Y me van a llevar allá, ¿cómo le van? Al anfiteatro. Y luego me van a... No, eso no quiero yo. Mejor no. Porque somos hermanos peregrinos. Y a algunos así nos va a pasar. Así va a suceder. Un día, así de repentino, nos vamos a quedar dormidos y ya no vamos a despertar. Por eso, hermanos, asegure su paso, un paso seguro del Jordán para llegar a su destino. Porque hay otros hermanos que tienen terror a ese momento. Hay algunos que lo piden,
Y hay otros hermanos que quieren el cielo, pero no se quieren morir. Pues ni que fuera Elías para que se lo lleve un torbellino, o que fuera Enoc, que salga a pasear con Dios y se vaya con él. Bueno, sería bonito también, pero vamos a ser realistas, hermanos. Yo creo que todos los que estamos aquí para irnos con el Señor nos tenemos que morir. Nos tenemos que morir. Así que, hermanos, ese es su Jordán. Ahora, ¿qué son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos, hermanos, para cruzar el Jordán? Mire, la generación de israelitas que salió de Egipto no pudo cruzar el Jordán, tristemente. Nada más estuvieron frente a él, pero no pudieron cruzar. Los que cruzaron el Jordán, hermano, fue la segunda generación. Yo ya la estoy esperando con ansias, porque la generación, hermanos, que tengo ahorita, hermano, no quiere cruzar el Jordán. Y no le hace que también me tenga que ir yo como Moisés. No le hace que llegue un Josué. Mucho mejor. Pero aquí se trata de cruzar el Jordán, caminar, avanzar a nuestro destino. Esta generación, hermanos, no pudo cruzar. Estuvo allí al borde del río, pero no pudieron cruzar. Quien lo hizo fue la segunda generación. Toda esa gente que nació en el desierto. La primera no cumplió con los requisitos que pedía Dios, pero la segunda generación sí lo cumplió para poder pasar. Eso es triste, hermanos. Qué lamentable que usted y yo, que tenemos la oportunidad de pasar de nivel, de prosperar en nuestra vida espiritual, de crecer, hermanos, en nuestra vida cristiana, todavía tengamos un comportamiento de niños berrinchudos, un carácter, hermanos, que para qué le cuento, que ni el esposo ni la esposa se lo tolera, ni los hijos. Qué lamentable es eso. ¿Sí? Yo estoy esperando con ansia, hermano, la generación nueva que Dios está por levantar en este lugar, porque todavía no llegamos a nuestro destino. En el camino, en el desierto, hermanos, se me han quedado muchos muertos y otros más que se me van a quedar. Y como dije ahorita, a lo mejor hasta yo. Pero no importa, hermanos, con tal que llegamos a Canaán, a la tierra prometida, con tal, hermanos, que se cumpla el propósito de Dios. Amén. Así que, hermanos, usted no siga igual que la primera generación del pueblo de Israel. Sea parte de la segunda, la que cruza realmente el Jordán, la que avanza, la que prospera, la que crece, la que pasa de nivel, la que llega a la meta, la que realmente disfruta esa tierra de fruto. Porque hay unos hermanos que ya están hasta incluso como los cangrejos. No solamente se detienen, sino que hasta caminan para atrás. Hay una señora donde yo voy a caminar, hermanos, tiene, yo creo que ya anda pegándole a sus 80. Y yo la veo que camina de reversa, hermanos, y le va haciendo como que va nadando para atrás. Y es una pista como de este ancho, hermano. Yo dije, ¿a qué hora se sale de la pista? ¿A qué hora se sale? No, está bien entrenadita, hasta de reversa, hermanos. Sí. Bueno, pero va avanzando. Si se pone de reversa, pero dele hacia la meta, hermano. Si es tanta su destreza. Pero el problema es, hermanos, que se desequilibra la gente. Y en vez de avanzar hacia la meta, hacia adelante, van para atrás. Dijo Pablo, no voy a hacer que comenzando en el espíritu, terminemos en la carne. Y eso es lo que está sucediendo. Eso pasó con la primera generación del pueblo de Israel. Se necesita fe, amados hermanos. Se necesita creerle a Dios para poder cruzar el Jordán, para poder pasar allá. Mire, la primera generación, hermanos, le tocó cruzar el Mar Rojo. Era un problema más grande. Era un problema más grande, pero no pudieron cruzar el Jordán. No pudieron cruzar el Jordán. Cruzaron lo más difícil, pero no lo más fácil. Y es muy triste, hermanos, encontrar en nuestras vidas que hemos cruzado momentos tan, pero tan difíciles en el pasado. Pero ahora, hermanos, cosas tan pequeñas
nos desalientan y nos hacen retroceder. Eso es lamentable. Piense usted cuando usted comenzó la vida cristiana. Usted podía decirle al diablo que se le viniera encima y estaba listo y preparado para enfrentarlo. Que se le viniera el mundo entero y usted estaba listo para hacerle frente. Pero hoy día, platicando con algunos colegas, pastores, mencionábamos, hermanos, que en su momento, cómo era fácil mover a la iglesia, mover a los hermanos a obedecer a Dios. Yo me quedé sorprendido cuando hicimos todo esto, hermano. Semana a semana la gente llegaba con sus aportaciones. Ya ahora cuando llega un pequeño remanente que me entrega la tesorería para la construcción, digo, gloria a Dios. Pero antes no parábamos, hermanos, como 5 años, 6 años seguiditos, construyendo y no parábamos. Hoy qué difícil es, mencionábamos los hermanos. Lanzarse a un proyecto, hermanos, es muy complicado el día de hoy. Porque, hermanos, todavía tenemos parte de esa generación vieja con esa mala actitud. Este mundo igual, hermanos, estamos todavía lidiando con cierta generación, hermanos, que está todavía en el conformismo. Esta gente no le creyó a Dios. Amén. Mire, David, hermanos, en su adolescencia, cuando era un jovencito, venció al gigante Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? Pero cuando ya era grande, cuando ya era maduro, no pudo vencer al gigante Isbi-Benob. Y ahora ya tenía más fuerza física y tenía mayor experiencia para la batalla. Amén. Dice la Biblia, hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 en adelante, se volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Dice, y David se cansó. A ver, los cansados a su nombre. Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Ahí le va el 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Esto nos ilustra, hermanos, que David cruzó victorioso, hermanos, lo más difícil, pero lo más fácil no lo pudo cruzar. Si Abisaí no hubiera venido, hermanos, a su rescate, ahí hubiera muerto David. Escuche bien, hermanos, si no hubiera alguien orando por usted, usted ya no estaría aquí. Yo a veces digo, ¿por qué viene la gente? ¿Por qué viene todavía si no quiere? ¿Sabe por qué? Porque por allá hay una Abisaí que está orando por usted. Y eso me hace reflexionar. Porque hay gente que no vive la vida cristiana realmente, hermanos. Es un Abisaí que está orando para que permanezcas de pie, ¿sí? Este hombre fue quien estuvo allí. Abisaí, hermanos, fue el que vino a rescatar a David para que no muriera. Y esto nos enseña, hermanos, que para cruzar el Jordán es necesario eliminar nuestras propias fuerzas. Escuche bien, David cuando era un jovencito no estaba confiando en sí mismo. Él le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dijo, hoy te va a entregar en mi mano y te voy a cortar la cabeza. Porque no estaba confiando en él, pero ahora con su experiencia, ahora con su fuerza, ya no pudo con este Goliat, con este nuevo gigante. Esa es la grande diferencia, hermanos. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que nos hace, hermanos, a veces fracasar, que confiamos, hermanos, en nuestras propias fuerzas. Amén. Es necesario eliminar nuestro propio, y más a los mayores, a los que ya se sienten que traen 5 horas de oración diarias. No, con él ya no se puede, hermano.
Les digo que ya no son ni profetas apóstoles, ya son querubines. Ya hasta me hago un lado para que no me vayan a fulminar, porque es bien difícil ya, hermano, eso. A ver cuántos querubines hay aquí, hermanos, para esconderme en el púlpito, porque los miro con ojos de pistola algunos de ustedes. Mire, hermano, cuando el mar se abre, ¿sí?, hay que avanzar. El pueblo de Israel, hermanos, no tenía conciencia cuando cruzaron el Mar Rojo. Era un caos, era como una especie de sálvese quien pueda. No estaban preparados, solamente se dejaron guiar por Moisés en su momento. Amén. Mire, de tal forma, hermanos, que se lanzaron como locos ahí. Y eso fue muy bonito, hermanos. Miraron el milagro de esa manera. Y días después, cuando estaban al otro lado, hermanos, fue cuando les cayó el 20, temieron de gran manera. Dijeron, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió que el mar se abrió para que pasáramos en seco? Y comenzaron a celebrar con panderos y con danzas. Esa era la actitud de la generación vieja, emocionalista. Todo lo contrario de, ahorita vamos a ver, de la nueva generación. Sí, eso es muy bonito, hermanos, que la gente se goce, que la gente alabe, que la gente reconozca los milagros de Dios. Pero lo triste, hermanos, está al entrarse en el desierto, cuando ya están allá de aquel lado, hermanos, cuando están ya de aquel lado del Mar Rojo, empiezan a murmurar en contra de Dios. Se olvidaron de Dios. Y con eso aprendemos, hermanos, que tuvieron mucha emoción, pero muy poca convicción. Sí. Escuche bien, hermano, los cánticos, el cantar, el decir, el hablar, no significa, hermanos, no significa estar en una fuerte convicción de lo que Dios es, y tampoco no es una señal de haber pasado a otro nivel, de haber cruzado realmente el Jordán. Porque aunque estaban ya de aquel lado, del Mar Rojo, todavía ellos, como dije ahorita hace rato, todavía su mente estaba ya en Egipto. Se necesita fe en Dios, se necesita obediencia. Escuche, la segunda generación, la que cruzó el Jordán, este es un pueblo, hermanos, que ya no murmura. Escuche bien los murmuradores, los que quieren ir a la tierra prometida. Ya no murmura, ya no se oyen opiniones de desaliento, quejas en contra de Moisés. Ya no están diciendo, ahora vamos a designar a otro capitán para que nos ayude a cruzar el río Jordán, como lo hizo la antigua generación para cruzar el Mar Rojo. Ya querían destituir a Moisés. Sí, ahora no está sucediendo eso. Esta generación simplemente avanzó en obediencia a Dios, porque querían la bendición, la prosperidad, querían llegar, conquistar esa tierra que fluye leche y miel. Y escuche bien, y una vez que ya estaban al otro lado, cuando ya estaban en la tierra de Canaán, no se pusieron a cantar, no se pusieron a celebrar, no hubo panderos, no hubo danzas, no hubo gritos de júbilo. Todo lo contrario, dice la Biblia que se circuncidaron todos los varones. Todos los varones. O sea que en vez de fiesta, tuvieron una dolorosa obediencia a Dios. Escuche bien eso. Porque a veces, hermano, cuando la gente siente que avanzó un poquito, no, hombre, se emociona, pero no arregla nada de su vida, no corrige nada, no cambia nada. Pura emoción. Así que, hermano, aquí vemos a este pueblo que en vez, hermano, de esas fiestas de alegría, estaban, hermanos, en un sufrimiento, estaban en un dolor. No hubo panderos, no hubo danzas. En vez de fiesta, esa dolorosa obediencia, en lugar que los hombres, hermanos, estuviesen, hermanos, listos para pelear con todas sus fuerzas, estaban en un dolor. ¿Sí? Con esto estaban ellos reconociendo, hermanos, que no era por su experiencia,
que no era por sus propias fuerzas, que este milagro de haberse detenido las aguas en el río Jordán era un milagro de Dios y que ellos tenían que obedecer ahora. Amén, hermanos. Esta nueva generación, hermanos, está dispuesta a avanzar con un ejército preparado, hermanos, para conquistar la tierra, hermanos, la tierra prometida, pero, hermanos, a través de una genuina y auténtica obediencia. ¿Cuáles son los requisitos que Dios ha puesto para que tú conquistes tu propio Jordán? Seguramente Dios también te ha dicho de algo. ¿En qué tienes que obedecer y no lo has hecho? Sí. Mire, hermanos, en realidad lo que se necesita es determinación. Lo que se necesita es anhelar. Lo que se necesita es desear, es quererlo. Es querer estar allá, soñar con esa bendición. Yo he oído a algunos de ustedes, hermanos, que ya se han cansado de la vida que han vivido en Cristo, que no están felices, que no están contentos. Hermanas también, y a veces también mencionan sus bonitos recuerdos de cuando comenzaron su caminar con Dios. Pues no vivamos del recuerdo, hermanos. Todo esto puede ser una realidad si hay anhelo, si hay deseo, si hay determinación de realmente, hermanos, cruzar ese Jordán, pasar a ese nivel, conquistar esa victoria, llegar a esa meta, hermanos, pasar, hermanos, a otra estatura en Cristo Jesús. Amén. Dios nos puede ayudar. Dice Proverbios 13:4, hermanos: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Porque para tener, hermanos, pues hay que trabajar, hay que determinarse. Proverbios 19:24 dice: el perezoso mete su mano al plato y ni aún a su boca la llevará. ¿Sí entiende eso, verdad? Sí. Estamos donde está la abundancia, hermanos, y no lo disfrutamos. Estamos en un lugar, hermanos, donde ya Dios nos ha hecho libres. Proverbios 22:13 dice: el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Por eso mejor se queda dentro de la casa. El león y le está haciendo caso, hermanos. Así hay muchos cristianos. Es que la Biblia dice, hermano, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mejor ni le muevo. Sí. A un hermano que empezaron problemas muy serios, hermanos, porque hubo un mover de Dios muy bonito, y cuando Dios se mueve, hermanos, empieza a clarificar muchas cosas, empieza a sacar lo que está escondido, ¿sí? Y empiezan a haber otro tipo de manifestaciones que no son muy agradables. Y dijo uno de los diáconos: ya ve, pastor, ¿para qué le mueve, hombre? ¿Para qué le mueve si así estábamos bien? ¿Sí? Es por su culpa. Y así hay gente, hermanos, que mejor no le mueve. Yo así me la llevo, una vida pasiva en Cristo. ¿Para qué le muevo? A este león me va a comer. Hay gente, hermanos, que no se consagra más porque dice: no, es que cada vez que me consagro no me la acabo con el diablo. El diablo ni caso le hace, hermanos. El diablo está vencido. Dije que el diablo está vencido, hermanos. Por último, hermanos, ¿cómo cruzar el Jordán? ¿Cómo cruzar? ¿Cómo cruzar tu Jordán? Qué curioso, hermanos, que en este caso el Señor no le dio un instructivo a Josué. No le dio un instructivo sobre qué pasos tenía que hacer. Si usted observa en la Biblia, hermanos, Josué, escuche bien, utilizó su sentido común, su sentido espiritual, su sentido de fe, de obediencia. A veces la gente, hermanos, para tratar de convencerse y justificar alguna mala acción, dicen: pues que como yo no sabía, por eso lo hice. Es que yo creí. Pues no ande creyendo, mejor infórmese bien y use su sentido común. Si yo le digo a usted: dele una cachetada al hermano que está a su lado, no lo va a hacer.
Porque usted va a usar su sentido. Usted sí se la da, ¿verdad, hermana? Usted sí. Ah, porque usa su sentido común. Si yo le digo, hermanos, saliendo de aquí del culto, vamos a ir al bar X para celebrar la bendición grande que tuvimos de Dios, su sentido común no se lo va a permitir. ¿Por qué no usar el sentido común, hermanos, cuando se trata de hacer lo correcto delante de Dios? Sí. La orden le vino a Josué y solamente fue: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Miren, no se le dio ninguna instrucción acerca de cómo había de cruzar ese río. Pero Dios quería que el cruce del Jordán, hermanos, por el pueblo de Israel fuera un gran milagro, que fueran testigos de un gran milagro. Entonces dijo Josué: ¿qué estará bueno? ¿Qué será necesario? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces dice la palabra del Señor: Josué mandó al pueblo que se santificase. Josué mandó al pueblo que se santificase. ¿Cómo vamos a hacerle frente al enemigo, hermanos? ¿Cómo vamos a hacerle frente al enemigo sin estar santificados? Hermanos, esa victoria que usted anhela, el hecho de estar un día, el anhelar estar un día en la presencia del Señor, llegar a la meta con Cristo, demanda santificación. Santificación, purificación. Yo les hablaba a la clase en la mañana, mis adolescentes, tengo la mayoría adolescentes, y le estaba hablando acerca de la lección que se titula Limpios. Limpios. Y les mencionaba que hay hombres y alguna que otra mujer, yo ni sabía. Pepe tuvo unos huéspedes, la hermana Rosy, allá en aquellos años que comenzó la iglesia, un matrimonio que se congregaba con nosotros, y los hermanos los hospedaron algún tiempito. Y le pregunté a Pepe: oye, ¿y los hermanos fulanos qué se harían? ¿Quién sabe? Y dice: la que no se bañaba. ¿Y cómo que no se bañaba? No, ese nunca le vimos que se bañara, pero salía muy arregladita, hasta maquilladita. ¿Cómo está eso? Sí, pobre hombre, ¿verdad, hermanos? Pobre hombre. Sí. A nadie le gusta eso, hermanos. Y yo he sabido de personas que han tenido que separarse, hermanos, porque son de los hombres de Gedeón o Gedeona. Un desodorantazo, hermanos, perfumito. Pobre hermana. Yo digo, ¿qué esposa le gusta, hermanos, que su esposo mecánico llegue del trabajo y nomás levante la colcha y se acueste en las sábanas blancas con la ropa con la que trabajó? A ninguna le gusta. Levante la mano a la que le gusta eso, para orar y que el Señor la haga libre ahorita mismo, que eso no está bien. A nadie le gusta. ¿Cómo pretendemos, hermanos, conquistar el favor de Dios? ¿Cómo pretendemos, hermanos, conquistar esas victorias espirituales sin santificarnos? Sentido común. Sentido común. Sí. Nada más eso, sentido común. Necesitamos, hermanos, con la ayuda de Dios, venir delante de Dios y santificarnos. Sentido común, pero también consagración. En el capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. O sea que Josué dijo al pueblo, hermanos, que eso se cree, en algunos comentaristas hablan que a eso se refería, que tenían que abstenerse de comer por lo menos 3 días. Eso habla, hermanos, de consagración. De consagración. Y después de eso, hermanos, prepararse para abandonar la comodidad del campamento al que ya se estaban acostumbrando. Y el ejército, hermanos, se puso en pie en guerra, listos para la batalla, hermanos, para cruzar el Jordán, que era su enemigo principal en ese momento, pero ya bien consagrados, bien fortalecidos,
Usted lo sabe, hermanos, que hay géneros con los que usted está luchando que no tienen nada que ver con la psicología, que ya no tienen nada que ver con el comportamiento humano, que esto va más allá, que son fuerzas espirituales. Fíjese, vino un señor aquí a comer con nosotros ahora en el Albazar. Yo le dije, ¿qué le pasó, hermano? Yo cuando lo veía las veces pasadas que venían las fiestas mexicanas, hermanos, no se le veía el cuello, estaba parejito desde aquí hasta acá y así, era invitado de los hermanos y comían, hermano, comían, nosotros encantados, ¿verdad? Pues eso se trata la fiesta mexicana, que la gente coma. No, hombre, todo lo que le daban, pum, 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 para adentro. Yo, ¿qué le pasó? Y luego que yo estaba sentado frente a él, comiéndose un menudo que le sirvieron las hermanas, con mucha calma, disfrutando de su menudo. Y le digo, ¿qué le pasó? Cuando pudo hablar que estaba comiendo, dijo, el Señor me hizo libre, hermano. El Señor me hizo libre. Le dije, ¿cómo está eso? Dijo, sí, hermano. Era una situación que yo no podía ya vencer, no podía controlar. A la hora que fuera, quien me invitara a comer, yo comía lo que fuera. Y es más, la lengua se me movía, dice, por ganas de comer. Dijo, le digo la verdad, Dios me hizo libre. Mire, estoy dándole ese ejemplo, hermano, pero usted sabe bien que usted está enfrentando cosas peores que eso. Peores que eso. ¿Sí? Me decían miembros de la iglesia también que de repente miran una sombra que se posee encima de sus hijos, que pasan estas cosas aquí en la casa, que de repente ¡fum!, y se les desaparecen. Usted sabe bien que algunos de sus hijos tienen un comportamiento que ya no tiene nada que ver, hermano, con un asunto de conducta como ser humano. Y usted, hermano, come. Cuando dice la Biblia, hermanos, que ese tipo de género solamente con ayuno y oración. Ni siquiera, hermanos, con la oración del pastor. Es ayuno y oración. Yo le tuve que decir el domingo pasado a alguien, hermanos, es que los problemas que están pasando en su casa son su responsabilidad. Usted sabe lo que hizo o sabe lo que está haciendo. Porque aunque usted no cree, hermanos, aquí gente que viene aquí buscando a Dios también anda buscando, hermanos, donde no está Dios, donde espíritus engañosos trabajan, entre comillas, a su favor. Y yo les digo, hermanos, quien practica todas esas cosas son como una agüita caliente donde cae una ranita feliz, pero no se da cuenta que esa agüita se está calentando y después no puede salir. Hermano, ¿no te das cuenta tú? ¿No piensas tú, bueno, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿No será, hermano, que fuerzas del enemigo están trabajando en tu contra? ¿Por qué no has pensado eso? Son enemigos con los que no podemos luchar, hermanos. Por eso se necesita consagración. Busquemos a Dios, hermanos. Escuche, al enemigo no lo vamos a derrotar y lo vamos a hacer retroceder con cantar y testificar y predicar. El enemigo va a retroceder, hermanos, cuando hay una vida consagrada realmente al Señor. El enemigo no puede ahí. Sí. Alguien me decía, hermano, yo ya estoy tomando decisiones de retirarme de la casa de mi madre, porque ahí las cosas no están bien. Es más, siento que le estorbo para hacer sus cosas. Porque usted sabe bien, hermano, sus antepasados, especialmente los que venimos, hermano, de tierras de por allá, donde no se conocía a Dios, al Dios que se predica acá con toda libertad, que nuestros antepasados, hermanos, practicaron tantas y tantas cosas, hechicerías, brujerías, que hicieron conjuros. Escuche bien, hermanos, de esos tratos que nuestros antepasados hicieron allá, todavía el enemigo está reclamando a alguno de sus hijos. Y si usted le coquetea poquito, él se lo va a ganar. Especialmente los que vienen de regiones, hermanos, donde todo eso se vive de día a día, hasta de día. ¿Cómo quiere ganarlos para Cristo? Necesitamos consagrar, pagar un precio. Necesitamos pagar un precio. Es que está atado al alcohol y no lo quiere dejar. Es que el cristal es una droga diabólica. Por eso mismo hay que ayunar. Se atrevió a probar esa cochinada para probarle a sus hijos que él lo puede dejar cuando él quiera. No pudo. Y usted, hermano, durmiendo tan tranquilo, comiendo tan a gusto,
hasta de más. Usted sabe, hermano, que esa gente necesita de su intercesión. La oración del justo tiene poder. La oración del justo puede mucho. La oración del justo puede romper cadenas, puede romper ataduras, pero oración que va acompañada de una vida consagrada, hermanos. No se conforme, hermano. Enójese contra el enemigo. No se enoje contra esa persona que está esclavizada. Enójese contra el enemigo, porque es bien fácil decir que no quiere nada. Aquí me mandaron un sobrino, hermano, donde ya no hallaban qué hacer. Llegaba a la casa y todos se escondían y le escondían todo. Yo ni siquiera lo había tratado nunca, hermanos. Y en cuanto salió de la central de autobuses, me abrazó con lágrimas en sus ojos, llorando, diciendo: tío, le prometo que voy a cambiar. Le dije: no me prometa nada, mijo. Y en vez de llevármelo a mi casa, me lo traje a mi oficina. Y ahí nos encerramos un buen rato, porque no se atrevía ni siquiera a orar por él, porque le tenían miedo. Cuando son personas que están esclavizadas por el enemigo, hermanos, que necesitan de nuestra intercesión, de nuestra administración, sus hijos, sus parientes, sus vecinos, hermanos, que usted mira día a día. No podemos estar tranquilos. Necesitamos consagración. Probablemente ese sea su Jordán. Hijos de ustedes, hermanos, que ya se voltearon para la otra banqueta. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Y usted está diciendo tan a gusto: pues bueno, pues son mis hijos, pues tengo que aceptarlos. No los puede rechazar. Oiga, pero sáquelos de ahí, por favor. Sáquelos de ahí. No puede permitir usted que se queden ahí. Muérase ayunando, muérase orando, hermanos, peleando la buena batalla, que no se va a morir. Le aseguro que no se va a morir. Si usted se determina realmente a pelear, el enemigo le va a dar la victoria. El Señor le va a dar la victoria. El enemigo va a retroceder. Por supuesto que sí. Entonces, santificación, consagración, pero también, hermanos, hay que seguir la dirección divina. El versículo 3 dice: Josué se levantó de mañana, en el capítulo 3, versículo 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, oiga bien, después de los 3 días de ayuno, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saléis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Miren, hermanos, los sacerdotes con el arca del pacto ahí están al frente. Descendieron caminando, hermanos, con una gran seguridad hacia las aguas del Jordán. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Varones de la casa, hombres de Dios. Dice así la palabra, hermanos, que los sacerdotes entraron al agua. Sí, entraron con una seguridad. Y a pesar, hermanos, que en esa época era cuando más caudaloso se ponía ese río, era en la época, hermanos, cuando menos probabilidades se tenía para poder cruzar esas fuertes corrientes. Pero Dios quería manifestar su poder. Hermano, cuando más oscura se vea la noche, cuando más grave tú veas el problema, es cuando te tienes que meter. No tienes que huir. Es cuando más, hermanos, Dios se tiene que glorificar en tu vida, en tu necesidad, en tu problema. Pero, hermanos, también algo que hizo por sentido común, no se lo pidió Dios y le funcionó. Buscó toda la información necesaria, mandó unos espías. Oiga, pero Josué ya conocía la tierra prometida, ¿se acuerdan? Cuando junto con Caleb y otros 10 más habían ido por orden de Moisés. Y ahora él manda a otros 2. ¿Qué acaso habrá dudado? No, es que había pasado el tiempo. Hermano,
tus estrategias probablemente ya no funcionen en este tiempo. La forma en que tú hacías, la forma en que como tú conocías la forma de obrar el enemigo, tal vez ya no funciona en este tiempo. Sí. El enemigo, escuche bien, hermanos, ha arrebatado a nuestros hijos desde el interior de nuestra casa. Ya no tiene que ir a la discoteca para consumir algo que no debe. Allí mismo dentro, hermanos. Es más, ni siquiera tiene que usar cristal. Tiene otra droga que lo pone más happy dentro de su propia casa. Nada más quíteles el celular y verá. Les entra la malilla, hermanos, y hasta lo anda golpeando a usted si se deja. Quíteselo nada más. No, ¿cómo se lo voy a quitar? Bueno, nomás para que haga una prueba. Desde ahí se los está llevando el enemigo, hermanos. Por eso es que Josué tuvo que mandar espías, porque ya era otra generación, ya eran otras las circunstancias. Pero mire qué glorioso, hermanos, es que cuando Josué manda a los espías, el favor de Dios fue con los espías. Dice la Biblia que a una mujer que se llamaba ¿cómo? Mande. Los protegió, los escondió. Y algo bien importante, hermanos, que recibieron ellos como información a través de esa mujer. Qué importante es estar informados, hermanos, sobre cómo hay que enfrentar. Esta mujer les dijo: nosotros sabemos toda su historia, todo lo sabemos de ustedes. Oiga, y no había internet, no había televisión, y ya sabían cómo Dios los había sacado con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. Ya sabían ellos, hermanos, cómo milagrosamente se abrió el Mar Rojo. Ya lo sabían. Ya sabían, hermanos, cómo las aguas del Jordán se iban a hacer allá, a amontonarse. Presentían, hermano, que si Dios había hecho un milagro con el Mar Rojo, también lo podía hacer con el río Jordán. Y estaban, hermanos, temblando. Estaban asustadísimos. Y esta mujer le dijo: mire, ya los hice favor con ustedes, tuve misericordia. Yo les ruego que cuando ustedes entren, porque nos van a conquistar, se acuerden de mí, de mi familia. Y por supuesto que no los olvidaron. Pero qué tremendo, hermanos, qué tremendo es cuando uno se informa. Infórmese por sentido común. Infórmese sobre cómo tiene que caminar, cómo tiene que avanzar. La gente dice: es que yo creo, pastor. No me importa lo que tú crees. A mí lo que me interesa es lo que Dios dice. Es que yo pienso, no me importa lo que tú piensas. A mí me interesa más bien lo que Dios tiene establecido. Infórmese, infórmese. Porque a veces yo hablo la palabra, hermano. Yo le digo: mire, hermano, usted está haciendo mal. Esa no es la forma, esa no es la actitud. Mire la palabra. No, es que yo pienso. No, es que lo que usted piensa es lo que Dios dice en su palabra. Tuvimos la información correcta, hermanos. Entraron ellos con toda confianza, con toda seguridad. Sabían, hermanos, que Dios anticipadamente ya estaba obrando en favor de su victoria. Que no solamente, hermanos, iban a cruzar el Jordán, sino que realmente iban a conquistar, hermanos, la tierra prometida. Sentido común. Pero también, hermanos, creyeron, hermanos, en la condicionada promesa de Dios. Porque hay promesas de Dios que están condicionadas, como los que dicen: no, hermano, pues Dios ha prometido estar con nosotros. Sí lo ha prometido, pero hay una condición. No con todos está el favor de Dios. Hay una condición. Les voy a leer en el capítulo, ¿qué será? 1, ¿sí? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar
el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cierto, hay una promesa. Dios promete entregarnos, hermanos, la victoria. Dios nos promete, hermanos, pasar el río Jordán. Por supuesto que sí. Es una promesa de Dios. Y es más, nos promete, hermanos, darnos de su protección, defendernos, pelear por nosotros. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esa es promesa fiel de Dios. Y mira, hermano, a veces hasta una cucaracha le anda metiendo zancadilla. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, así estaré también contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, ahí va a estar el Señor. Pero hay una condición. Hay una condición también. Esfuérzate. Esfuérzate. Sé valiente. Y nunca debe apartarse de tu boca este libro de la ley. Tienes que meditar, tienes que reflexionar, tienes que guiarte por la palabra, por lo que Dios ha establecido. No puedes, hermanos, basarte en tu propio criterio. El criterio de Dios ya está establecido en su palabra. Su voluntad ahí está dicha. No hay que buscar por otro lado. Sí se puede, hermanos, cruzar el río Jordán. Sí se puede pasar a otro nivel. Sí se puede conquistar la tierra prometida. Sí se puede. Sí se puede. Pero necesitas entender cuál es tu Jordán. Necesitas cuál es el problema que tienes que vencer. Necesitas que identificar cuál es la situación realmente. Porque a veces quieres solucionar, hermanos, un problema del tamaño del mundo, hermanos, como cuando alguien quiere tomarse una pastilla por un cáncer mortal. Tienes que estar seguro cuál es realmente tu problema, la causa de tu situación. ¿Por qué está pasando eso? Y luego tienes que conocer, hermanos, cuáles son los requisitos que Dios demanda. ¿Qué pide Dios? Y después de eso, ¿cómo lo vas a hacer? Y algo bien importante, hermano. En la orden de Dios dice: pasa tú este Jordán. Tú pasarás este Jordán y todo este pueblo. Quiere decir, hermano, que no debemos de pasar solos. ¿Cuál es su pueblo? ¿Cuál es la gente que usted aprecia más? Esa gente debe pasar con usted. Sus hijos, sus nietos, ellos también deben de ser salvos. Ellos también deberían de estar disfrutando la vida en Cristo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Algo debe estar sucediendo. Probablemente estás confiando en la promesa, pero no has analizado la condición del Señor. No te estás esforzando. No estás siendo valiente. No has utilizado realmente la palabra. Sí. Mira, hermano, Dios había prometido una tierra de bendiciones, pero para poder tomarla, hermanos, había que cruzar ese río. Sí. Una de las áreas donde nace ese río, hermanos, dice que son los altos del Golán, y su desembocadura, hermano, está hasta el Mar Muerto. Y dicen que está mucho más abajo del nivel del mar, ese río. Entonces, imagínense el vuelito que ha de agarrar desde las alturas. Cuando usted se sube a la montaña rusa, ¿qué pasa? Con la pura velocidad que trae ahí, y así es como llega al Mar Muerto. O sea, hermanos, que todo lo que arrastra, todo lo que es arrastrado, hermano, por las aguas de ese río, va a parar al Mar Muerto. Y se le conoce a ese mar así como Mar Muerto,
porque en esas aguas no hay vida, no hay peces, no hay tiburones, no hay nada, por causa de la cantidad de minerales que ahí existen. Dicen que es 10 veces más salado, hermanos, que el Océano Pacífico, ¿sí? Y es por eso, hermano, que el que se mete a esas aguas, en ese mar, dice que hasta puede flotar sin hacer esfuerzo de nadar. Pero el riesgo, hermano, de cruzar el Jordán, pues pudiera ser que fuera a ahogarse, o también pudiera ser arrastrado por esas aguas hacia el mar muerto, al lugar donde no hay vida, donde solamente hay muerte. Pero también, si no se cruza el río Jordán, hermano, nunca se podrá experimentar la bendición y la prosperidad que Dios tiene para cada quien. ¿Qué le quiero decir con esto como final cosa que debo decir? Que hay mucha gente, hermanos, que entiende esto, tal vez mejor que usted que me ha oído hoy, pero se han atrevido, hermanos, a lanzarse a cruzar ese río por sus propias fuerzas y han sido arrastrados, a ese mar muerto donde no hay vida, donde ya no hay esperanza. Y qué difícil, hermanos, hacerles entender ahora que necesitan regresar. Hay un muchacho, hermanos, que estuvo aquí con nosotros, venía con su esposa en una motocicleta, y yo lo conozco desde que era un niño. El padre de él a mí me habló de Cristo, y cierto momento decidió venirse a congregarse aquí. Ahora con lo de la pandemia, hermano, él ya no volvió, sí. Cada vez que puedo, como alguno de ustedes, les mando un texto, les mando un canto que Dios me inspira para mandárselo. Y en esta semana me dice: pastor, ahora no me has mandado nada. Y le mandé un canto, y cada vez que le mando algo le hace ja, 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 ja. Yo no sé si se ríe de alegría, porque así me pone, ya ve que ponen ja, 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 ja. Yo no sé si sea de alegría porque se lo mandé, o sea como una burla. Lo cierto es que él dice: en la condición en que me encuentro, ya no sé si exista Dios, si existe el diablo. Ya no sé si realmente exista un cielo y exista un infierno. Así hay muchos, hermanos, así hay muchos. Por aquí, hermano, por esta iglesia, ayer mencionábamos los que participamos ahí hablando en el día de campo. Ha pasado así mucha gente, hermanos, mucha, que yo honestamente dejé de registrarlos en los libros, porque pasó mucha gente. Aquí vi llorar a mucha gente en el altar, otros que incluso nos construyeron este templo, trabajaron, hermanos, que amaban al Señor, que estaban en una condición. Yo tenía que decir: ya párele, ya vas a descansar, pero ellos están trabajando duro. Hoy día, hermanos, ya no hay poder humano que los pueda persuadir de volver al Señor. No hay poder humano. Probablemente han sido arrastrados, hermanos, por las fuerzas del Jordán. Porque escuchen bien, hermanos líderes, servidores de Dios en esta iglesia, esta obra no se hace con nuestras fuerzas. Yo le decía ahorita a la hermana Sol: hermana, discúlpeme por la forma que le hablé el viernes, pero estaba hablándole como un pastor, hablándole a un obrero de la iglesia, porque los obreros de la iglesia tienen otro trato. No es la misma forma de tratarle a un bebé como a una persona que tiene responsabilidades. Y hay gente, hermanos, que está haciendo el trabajo en la obra de Dios con sus fuerzas. Eso no lo puede resistir. Yo estaba con mucho pendiente, hermana Sol, te pido disculpas otra vez. Dije: ¿qué va a pasar con la hermana? Sí, porque le hablé así como si fuera una persona obrera de la iglesia. Y me he dado cuenta que no todos todavía lo son. Sí. Usted que es un obrero, hermano, necesita hacer las cosas no con sus fuerzas. Nunca piense que es para mí. Yo soy quien representa a Dios aquí, quien le digo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero finalmente todos servimos a Dios. Todos servimos a Dios. Así que si un día me agarra muy mal parado y le tengo que decir una cosa que no sea de su agrado, hermano, aguántese, porque este es un obrero del Señor. Sí. Y si aguanta, es que no está haciendo. A la orilla del Jordán, que están a punto de conquistar algo en sus vidas personal,
en su vida espiritual, córrale a este altar, hermano. Necesitamos orar. Necesitamos santificarnos. Necesitamos consagrar nuestra vida delante de Dios. Usted tiene mucha necesidad. Tiene seres queridos, hermanos, que no conocen a Dios. Otros que lo conocen pero no lo aman. Usted sabe, hermano, que tiene familiares que van a pasos agigantados caminando hacia a la eternidad sin Cristo. Sáquelos de ahí. Dígale a Dios: yo soy el Josué que tú has puesto en mi hogar. Yo soy el caudillo que tú has levantado para librar a mi familia de una condenación. Usted lo es, hermana. Usted lo es, hermano. No se resista. La condición de Dios es: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, no pares, no descanses, no te des tregua, sigue adelante. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,